La anciana extendió la mano temblorosa y la retiró. Volvió a intentarlo. El pan estaba ahí, todavía caliente, respirando vapor sobre la madera áspera del mostrador. Redondo, dorado, vivo, demasiado vivo para alguien que llevaba días viendo morir el hambre en los ojos de un niño. Sus dedos se detuvieron a 1 centímetro. Si lo tomaba, sería una ladrona. Si no lo tomaba, su nieto quizá no vería otro amanecer. El ruido del mercado latía alrededor como un corazón gigante. Voces, pasos, monedas, risas. Nadie la miraba, nadie la veía. Para el mundo, ella ya era casi invisible. Solo uno, susurró. Dios mío, solo uno. Sus uñas sucias rozaron la corteza crujiente. Y entonces lo sintió, ese peso invisible que aparece cuando el alma sabe que está cruzando una línea que no tiene regreso. Lo tomó, rápido, torpe, lo escondió bajo su chal como si ocultara un tesoro robado al cielo, pero el cielo estaba mirando. La voz cayó como una piedra. El tiempo se partió en dos. La anciana se quedó inmóvil, el pan caliente quemándole el pecho, el corazón golpeándole las costillas como si quisiera huir primero. Vieja, el panadero salió de detrás del mostrador. La multitud se giró. 100 ojos, 100 juicios, 100 condenas silenciosas. Ella no corrió, no podía. Sus piernas eran recuerdos, no músculos. El guardia la sujetó del brazo. «Robaste», dijo. No fue una pregunta. Ella bajó la cabeza. Sí, ni una excusa, ni una súplica, solo una palabra cansada. El pan cayó al suelo y rodó despacio, como si tampoco quisiera estar allí. «Llévenla al tribunal». Algunos aplaudieron, otros escupieron al suelo. Nadie preguntó su nombre, nadie preguntó por qué una mujer tan frágil arriesgaría lo único que aún le quedaba, sus últimos días de libertad. Mientras la arrastraban, la anciana solo pensaba en una cosa. Ojalá hubiera podido darle al menos un mordisco. No sabía que ese pan la llevaría ante un juez distinto a todos. No sabía que ese juicio no estaba escrito en ningún libro humano. Y no sabía que quien decidiría su destino ya la conocía desde antes de que sus manos aprendieran a temblar. La empujaron por un pasillo estrecho que olía a humedad y a miedo viejo. Las paredes estaban manchadas por manos que alguna vez se aferraron a ellas buscando equilibrio o misericordia. La anciana caminaba despacio, arrastrando los pies, como si cada paso fuera una despedida. El panadero no lo siguió. Para él, el asunto ya estaba cerrado. Un robo, un castigo, nada más. Pero para ella, el mundo entero se había reducido a una sola imagen. El rostro pálido de su nieto, hundido en una cama hecha de trapos, respirando como si cada aliento fuera un esfuerzo prestado. Perdóname, pensó. No sabía si se lo decía a Dios o al niño. La puerta del tribunal se abrió con un gemido largo, casi humano. Dentro, el aire era distinto. No más limpio, no más cálido, solo distinto, como si allí dentro el tiempo caminara más despacio. La sala era pequeña, bancos torcidos, madera vieja, silencio espeso, y al fondo, el juez. La anciana no lo miró al principio. No quería. Había visto muchos jueces en su vida, hombres duros, cansados, hambrientos de poder o simplemente indiferentes. Todos tenían algo en común, los ojos vacíos. Ella esperaba lo mismo. Pero cuando el guardia la obligó a levantar la cabeza, su corazón falló un latido. No supo por qué, no supo cómo explicarlo. Solo sintió un dolor suave, profundo, antiguo. Como si alguien hubiera tocado una herida que ella creía cerrada desde niña. El juez la observaba en silencio. No con frialdad, no con sospecha, con una tristeza tranquila, como quien mira un campo después de una tormenta. «Nombre», ordenó el guardia. «No hace falta», dijo el juez con voz baja. Todos se giraron hacia él. Aquí los nombres pesan menos que las historias. El panadero, que había llegado jadeando, frunció el ceño. «Con todo respeto», dijo, «yo solo quiero justicia. Esa mujer robó». «Lo sé», respondió el juez. La anciana tragó saliva. «Fui yo», susurró. «No niego nada». El juez inclinó un poco la cabeza. «Siéntate». «No merezco sentarme. Aquí, todos se sientan». Ella obedeció, temblando. Un rayo de luz entraba por una rendija del techo y caía justo frente al estrado, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. «¿Desde cuándo no comes?», preguntó el juez. La anciana dudó. «No lo recuerdo». El panadero soltó una risa corta. «Eso no importa». El juez levantó una mano. «Y el sonido murió». «Para mí sí importa». Ella apretó las manos. «Le doy lo poco que encuentro a mi nieto. Él es pequeño. Todavía cree que el mundo es bueno. ¿Y tú?». «Yo ya no». El silencio se estiró como una cuerda. «¿Por qué no pediste ayuda?». La anciana levantó la mirada por primera vez directo a sus ojos. «Porque cuando uno pide demasiado tiempo, aprende que la gente se cansa de escuchar». Algo cruzó el rostro del juez. Dolor, rabia,
compasión. Nadie supo distinguirlo. La ley es clara, interrumpió el panadero. Si dejamos que robe, mañana lo harán 10 más. La ley es clara, repitió el juez despacio. Pero el corazón humano no lo es. Se levantó, y al hacerlo, algo cambió en el aire. No fue visible, pero todos lo sintieron, como si una puerta invisible se hubiera abierto. Antes de decidir, dijo, quiero hacer una sola pregunta más. Miró a la anciana. Si supieras que hoy morirás, ¿volverías a robar ese pan? Ella no respondió enseguida. Pensó en su nieto, en sus manos pequeñas, en su respiración débil. Sí, dijo al final. Y robaría 2 si pudiera. Alguien murmuró, no tiene vergüenza. Pero el juez sonrió. Una sonrisa extraña, llena de tristeza y de luz. Entonces, susurró, aún queda esperanza. Nadie entendió, pero algo estaba a punto de romperse. No en la sala, sino en el cielo. El murmullo creció como una marea inquieta. La palabra esperanza aún flotaba en el aire, pesada, fuera de lugar, como una moneda falsa en una mano honesta. Nadie entendía qué tenía que ver con una anciana ladrona, con un pan robado, con una sentencia que ya parecía escrita. El panadero golpeó el suelo con el bastón. Con todo respeto, juez, esto es una pérdida de tiempo. Mi negocio no vive de la esperanza, vive del orden. El juez lo miró, no con enojo, con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier grito. El orden sin misericordia, dijo, es solo otra forma de hambre. El guardia carraspeó. Debemos proceder. La ley exige castigo. Prisión, al menos 6 meses. La anciana cerró los ojos. No lloró, no suplicó, solo respiró hondo, como quien se prepara para un invierno que sabe que no terminará. Acepto, murmuró, que así sea. El juez volvió a sentarse. Apoyó los codos en la mesa, entrelazó los dedos. Antes de dictar sentencia, dijo, este tribunal permite que el acusado entregue algo. ¿Algo?, preguntó el panadero. Lo único que tenga. La anciana buscó en sus bolsillos rotos. Nada, solo polvo. Sacó entonces el saco vacío donde había estado el pan. Lo sostuvo con torpeza. No tengo nada más, dijo. Ni dinero, ni familia, ni fuerzas. Levantó el saco. Solo esto, y un niño que me espera sin saber si volveré. El juez bajó la mirada al saco vacío. Y durante un instante, sus ojos brillaron como si reflejaran un recuerdo demasiado antiguo. Entrégamelo. Ella caminó lentamente hasta el estrado. Cada paso parecía una despedida del mundo. Le tendió el saco, sus manos se rozaron, y la anciana se estremeció. No fue frío, no fue calor, fue como tocar una llama que no quema. Como rozar algo vivo. El juez cerró los dedos alrededor del saco. Entonces dijo, la ley exige pago. No puedo pagar, respondió ella, ni trabajando toda mi vida. Lo sé. El juez se puso de pie otra vez. Su voz se volvió más firme, más profunda. Entonces pagaré yo. La sala explotó en murmullos. ¿Cómo dice? ¿Está loco? Eso no es legal. El panadero se adelantó. Usted no puede. Sí puedo, respondió el juez. Porque el castigo no es solo encerrar un cuerpo. Es restaurar lo que fue roto. Se volvió hacia el guardia. ¿Cuánto cuesta ese pan? 2 monedas de plata. El juez sacó algo de su bolsillo. 2 monedas, antiguas, brillaban de una forma extraña. Las dejó sobre la mesa. Ahí está el pago. El panadero abrió la boca, pero no habló. Pero, la culpa sigue, insistió el guardia. La ley no se compra. No, dijo el juez. La culpa se carga. Un silencio pesado cayó sobre todos. Y yo la cargo. La anciana negó con la cabeza. No, no debe hacerlo. Yo soy la ladrona. El juez la miró con una ternura que dolía. Lo eres. Y aún así, vales más que tu peor acto. Se giró hacia el público. Este tribunal declara. Se detuvo, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Declara que la deuda ha sido pagada. El martillo golpeó la mesa. Caso cerrado. La sala quedó muda. ¿Eso es todo?, susurró alguien. ¿Se va libre? El guardia soltó la cuerda de las manos de la anciana. Ella se quedó quieta. No entendía. ¿Puedo irme? Sí, dijo el juez. Pero antes, se acercó a ella, tan cerca que solo ella pudo oírlo. Tu nieto vivirá. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas por primera vez. ¿Cómo lo sabe? El juez no respondió, solo sonrió, una sonrisa que parecía sostener el peso del mundo, y entonces ella lo vio. No con los ojos, con el alma, las marcas invisibles en sus manos, la luz imposible detrás de su mirada, la paz que no pertenecía a este lugar. Eres tú, susurró. El juez llevó un dedo a sus labios. Aún no, pero el cielo ya lo había dicho. La anciana salió del tribunal como quien despierta de un sueño demasiado real para ser mentira y demasiado hermoso para ser verdad. Sus manos aún temblaban, libres al fin, pero su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza que casi le dolía respirar.
El pueblo seguía allí, las mismas calles, el mismo polvo, las mismas miradas, pero todo parecía distinto. Algunos la observaban con desconfianza, otros con burla, otros con una inquietud que no sabían explicar. Brujería, murmuró una mujer. Nadie sale libre después de robar. Ese juez no es normal. Ella no escuchaba, solo caminaba. Cada paso era una plegaria muda. Su casa estaba al borde del pueblo, una choza hecha con madera cansada y techo roto. El viento entraba como un visitante sin educación. Empujó la puerta. Hijo, susurró. Abuela volvió. No hubo respuesta. El silencio fue un golpe seco en el pecho. Dejó caer el saco vacío. Avanzó con dificultad. La cama estaba allí, pequeña, hecha de trapos, y sobre ella, el niño, quieto, demasiado quieto. La anciana cayó de rodillas. No, no, por favor. Tocó su frente, caliente, respiraba, débil, pero respiraba. Entonces él abrió los ojos. Abuela, soñé con pan, dijo con voz diminuta, y con un hombre que brillaba. Ella lo abrazó como si quisiera esconderlo del mundo entero. Lloró, lloró por los días sin comida, por las noches sin fe, por el miedo, por la culpa, y por el milagro. Horas después, cuando el sol se ocultaba, alguien golpeó la puerta. 3 veces, suaves. La anciana se quedó inmóvil. Nadie la visitaba jamás. Abrió. Era él, el juez, sin escoltas, sin toga, con polvo en los pies. ¿Puedo pasar? Ella cayó de rodillas. Señor, no aquí, dijo él. No delante del niño. Entró, miró al pequeño, sonrió. Hola. El niño lo reconoció al instante. Tú estabas en mi sueño. El juez se agachó frente a él. Y tú estabas en el mío. Tocó su pecho. Su respiración se hizo fuerte. Sus mejillas recuperaron color. Descansa. El niño cerró los ojos. Dormido, sano. La anciana temblaba. Eres Jesús. Él no lo negó. Fui juez hoy, porque el mundo olvidó cómo se llama la justicia. Ella lloró otra vez. ¿Por qué yo? Jesús la miró. Porque cuando robaste el pan, no robaste por maldad, sino por amor. Se levantó. Debo irme. ¿Volveré a verte? Él sonrió. Cada vez que partas el pan, ahí estaré. Salió. La noche lo tragó, pero la casa quedó llena de una luz que no se apagó. Y el pueblo jamás volvió a ser el mismo. Amanecer, el pueblo despertó con un rumor distinto al de siempre. No era el sonido del mercado. No eran los gritos de los vendedores. Era un murmullo nervioso, contenido, como si todos hubieran tenido el mismo sueño y nadie se atreviera a contarlo completo. La noticia corrió como fuego seco. El niño que estaba muriendo. Caminaba. La anciana que debía estar en prisión. Sonreía. El juez había desaparecido. La gente se reunió frente a la choza antes de que el sol alcanzara el centro del cielo. No llamaron a la puerta. Esperaron, como si aquel lugar se hubiera vuelto sagrado sin permiso. La anciana salió con su nieto de la mano. El niño caminaba lento, torpe, pero vivo. Sus pies tocaban la tierra como si la conocieran por primera vez. Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Es verdad. Míralo. Estaba casi muerto. El panadero estaba allí, pálido, con los ojos hundidos. No habló. Miró al niño. Miró a la anciana. Miró el pan que ella sostenía entre las manos. No era el mismo. Este era entero, caliente. No lo robé, dijo ella con voz temblorosa. Me lo regalaron esta mañana. Sin pedírselo a nadie. Nadie dijo quién. Pero todos lo supieron. ¿Dónde está el juez?, preguntó alguien. Silencio. No lo vimos salir, dijo el guardia. No dejó rastro. No hay huellas. El panadero dio un paso al frente. Su voz se quebró. Yo pedí que la castigaran. La anciana lo miró, sin odio. Y yo robé. Se acercó. Partió el pan en 2. Le dio la mitad. Coma conmigo. El panadero lloró como un niño. Desde ese día, algo se rompió en el pueblo. Pero no fue el orden. Fue el orgullo. Las puertas comenzaron a abrirse. Las mesas a compartirse. Los ricos miraban a los pobres a los ojos. Los jueces hablaban menos. La anciana nunca volvió a robar. Nunca volvió a pasar hambre. Pero lo más extraño, era que cada cierto tiempo, cuando alguien era llevado al tribunal, el juez no estaba. Solo quedaba sobre la mesa un saco vacío y 2 monedas antiguas. Pasaron los años como pasan las estaciones, sin pedir permiso. El niño creció. La anciana encorvó con acento agudo aún más su espalda, pero ya no por hambre, sino por el peso natural del tiempo. Sus manos siguieron siendo frágiles, pero ahora temblaban menos. No porque fueran más fuertes, sino porque ya no tenían miedo. El pueblo cambió, no de golpe, no con discursos. Cambió en silencio. Las panaderías dejaron canastas afuera al amanecer. Las puertas se cerraban solo de noche, y aún así, sin cerrojos fuertes. El tribunal quedó casi vacío.
La gente resolvía sus problemas antes de que se volvieran juicios. Y cuando alguien preguntaba por el juez extraño, los viejos bajaban la voz y decían, vino una vez, y fue suficiente. La anciana contaba su historia pocas veces. No porque la olvidara, sino porque le dolía demasiado agradecer sin llorar. Una tarde, muchos años después, el nieto, ya un hombre, la encontró sentada frente a su casa, mirando el cielo como si leyera algo invisible entre las nubes. Abuela, ¿en qué piensas? Ella sonrió. En el pan. Él se rió. Siempre en el pan, no en el pan que se come, sino en el que se parte. Guardaron silencio. El viento movía los árboles. ¿De verdad fue Jesús?, preguntó él en voz baja. Ella asintió. Lo supe cuando tocó mis manos. Nadie toca así, si no ha sido herido por el mundo entero. Esa noche, la anciana se durmió. Y no despertó. La encontraron con el rostro en paz. Como si alguien la hubiera llamado por su nombre verdadero. El pueblo entero asistió a su entierro. Sobre su tumba no pusieron flores caras. Pusieron pan, pan partido, pan compartido, y una pequeña bolsa vacía. Años después, cuando el nieto tuvo hijos, les contó la historia. Y ellos a los suyos. Y así, en voz baja, la verdad caminó más lejos que cualquier ley. Que hubo una vez una anciana ladrona, que robó un pan por amor, y fue juzgada, por el único juez que no preguntó cuánto valía su pecado, sino cuánto pesaba su dolor. Y desde entonces, en ese pueblo y en muchos otros donde la historia llegó como un susurro, la gente aprendió algo que ningún tribunal escribió jamás, que hay culpas que se castigan, y otras que se redimen, que hay leyes que encarcelan, y un amor que libera, y que cuando el hambre empuja una mano, el cielo no siempre acusa. A veces, paga la deuda con sus propias heridas.